Muy buenas noches, bienvenidos a Tele Yucatán Te Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este su espacio informativo de las 8 de la noche. Quédese con nosotros, ya que en los próximos minutos, a total detalle, la información que acontece en Yucatán. Patricia Espinosa nos acompaña informando en lengua de señas mexicano. Es un gusto saludar a mi amiga y compañera Lenny Magaña. Lenny, muy buenas noches. Mi querido Carlos, buenas noches. Siempre es un gusto estar a tu lado y por supuesto estar con todos ustedes que noche a noche nos acompañan, ya sea a través de la señal de Tele Yucatán o por las redes sociales en nuestro Facebook Tele Yucatán. Nosotros estamos completamente en vivo en este segundo día de la semana en la calle 33, Avenida Pérez Ponce, por 56 Centro. Comunique que con nosotros queremos escucharlo, por eso le dejamos el teléfono del estudio, 940-7600. Y ahora sí, nos vamos directo con las noticias. Y en el marco de la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información en la sede sureste, el gobernador Mauricio Vila Dosal afirmó que continúan los diálogos y acercamientos para impulsar la economía estatal con mayores inversiones extranjeras. El proyecto de la Zona Económica Especial que canceló el gobierno federal continuará en Yucatán con o sin apoyo de la Federación para seguir detonando el desarrollo del Estado, aseveró el gobernador Mauricio Vila Dosal. En la toma de compromiso del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información Sureste para el periodo 2019-2020, que encabeza Eduardo Alvarado Mújica, informó que su administración insistirá en la petición de incentivos fiscales iguales al norte del país, que sean atractivos para los inversionistas. Que estamos seguros que de poderlo concretar, pues vamos a estar teniendo una muy buena posibilidad, no solamente de tener lo que teníamos, sino además de mejorarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nosotros vamos a estar haciendo todas las gestiones que se necesitan ante el gobierno federal. Hay muy buena disposición de la Secretaria de Economía, del Secretario de Hacienda, por eso hemos estado tranquilos, porque la verdad es que ellos están en la misma sintonía con nosotros, y bueno, pues vamos a estar trabajando, y como vayamos teniendo avances, se los vamos a ir haciendo saber, porque este proyecto, como se vaya a llamar Polo Tecnológico de Bienestar, Zona Económica Especial, tiene que continuar con o sin el apoyo del gobierno federal. Por supuesto que lo ideal es que fuera con el apoyo del gobierno federal, y lo vamos a estar trabajando. Alvarado Mújica refrendó el compromiso de trabajar de forma coordinada con los gobiernos estatal y municipal para que Yucatán siga siendo un polo de inversión y de talentos que necesita para su desarrollo. El presidente nacional de la CANIETI, Carlos Funes Garay, dijo que Yucatán se posiciona como un eslabón en la región para el desarrollo digital y ser un referente en el campo de la informática. Con imágenes de Luis Medina, la información es de Álvaro Martínez para Tele Yucatán Te Informa. Y bien, la inversión llega al sector salud. Más de 15 millones de pesos se utilizarán para remodelar y modernizar los quirófanos del Hospital Agustín Oral. El gobernador Mauricio Vila Dosal anunció la inversión de 20 millones de pesos para la remodelación y equipamiento de los quirófanos del Hospital Agustín Oral como parte de su compromiso para mejorar la salud de los yucatecos. En la entrega del donativo de la Fundación Gonzalo Río Arronte de moderno equipo de litiasis al Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, resaltó que el tomógrafo en Valladolid, así como 144 vehículos de traslado y 4 ambulancias, es muestra del interés por la salud de los yucatecos. Estamos invirtiendo en estos momentos 20 millones de pesos para la remodelación y equipamiento de los quirófanos del Hospital Orán, y para que tengan una idea del tamaño del donativo que nos están haciendo, estamos invirtiendo 20 millones de pesos en remodelar los quirófanos del Orán, y aquí el donativo que se está recibiendo es de 20 millones de pesos. Pues, la verdad es una muy buena noticia. Yo les agradezco infinitamente por este donativo. Tengan la certeza que de nuestra parte todo lo que podamos hacer para que esto funcione bien, lo vamos a estar haciendo, que con toda la confianza, y se lo digo aquí al doctor del Hospital de Alta Especialidad, te lo digo a ti también, Javier, lo que necesiten, lo que podamos apoyar. Javier Moctezuma Barragán recordó que el empresario del sector de los dulces, Gonzalo Río Arronte, legó una fortuna de 600 millones de pesos para realizar acciones a favor de los sectores más vulnerables, en este caso, de la donación del equipo de última generación para cirugías a pacientes
con padecimientos de piedras en los riñones y vías urinarias. Macarena Mantecón Ponce, de la Fundación por la Salud en Yucatán, resaltó que el donativo del moderno equipo, además, conlleva un proyecto de inversión, tanto en prevención de la enfermedad como para descubrir las razones del por qué Yucatán ocupa el primer lugar del padecimiento. Con imágenes de Luis Medina, la información es de Álvaro Martínez para Teleyucatán Te Informa. Bueno, y precisamente Yucatán se pone a la vanguardia en tratamiento y estudios en temas del sector salud. Con una importante inversión, el gobernador Mauricio Vila Dosal entregó equipo médico endoscópico para cirugías. Yucatán es el primer estado con casos de piedras en los riñones y en las vías urinarias. Por eso, el donativo del nuevo equipo de litiasis al Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán por la Fundación Gonzalo Río Arronte forma parte del proyecto de investigación para mejorar la atención a pacientes con el padecimiento y conocer más de la patología para prevenirla. El urólogo del Hospital Regional de Alta Especialidad, Juan Pablo Flores Tapia, dijo que con el equipo, el más moderno del mundo, posiciona al nosocomio yucateco como el mejor en América Latina en atender esta enfermedad. Este donativo posiciona al hospital, ¿sí?, a nivel nacional como el lugar más importante para hacer cirugías en piedras. Quiero que sepan que estos equipos se encuentran a nivel mundial dentro de los mejores. El director del Hospital Regional de Alta Especialidad, Alfredo Medina Ocampo, recordó que son 5 los factores que propician alta incidencia en piedras en los riñones y vías urinarias, como la herencia, raza, nutrición, clima y agua, que afecta a más de 200,000 yucatecos. En el país, el padecimiento es más común en hombres que en mujeres. Sin embargo, en Yucatán ocurre lo contrario, además de un elevado número de casos en niños y adolescentes. Con el equipo y el proyecto de investigación se podrá saber más del origen de la patología, dijo Manuel de la Llata Romero, director de hospitales regionales. Estamos convencidos de que con esta aportación, con este equipamiento y con el recurso humano que tiene este hospital, vamos a lograr incidir en este padecimiento que es tan prevalente, tan frecuente en la península de Yucatán, y lograr además hacer una investigación que nos permita justamente aclarar esta pregunta que tienen ustedes de por qué se produce tanto en el país. No lo conocemos. Con imágenes de Luis Medina e información de Álvaro Martínez, Teleyucatán Te Informa. Le platico que se realizarán nuevos compromisos y planes en el desarrollo inmobiliario, ya que aseguran que este es uno de los sectores que genera una gran derrama económica en el estado. Al asumir la presidencia de la Cámara Nacional de la Industria de la Vivienda en Yucatán, Eduardo Ancona Cámara manifestó que la industria de la vivienda en la entidad es fuerte y al año genera la derrama económica de 6.500 millones de pesos. La industria de construcción aportó el 10.9% del PIB local en Yucatán, y si a eso le sumamos el 12.4% de los servicios inmobiliarios relacionados a nuestra industria, suma un total del 23%, que es equiparable con el aporte completo del sector comercio total en nuestro estado. Al año se construyen 11.000 casas en la entidad, sin embargo, por la cancelación de los subsidios federales, en los últimos meses registró sensible desaceleración que se espera subsanar con el trabajo coordinado del gobierno de Mauricio Vila Dosal y la iniciativa privada. Vila Dosal dijo que para combatir la pobreza en la entidad se impulsará la vivienda. Nosotros vamos a estar destinando a combatir la pobreza específicamente en el rubro de vivienda 900 millones de pesos. Es importante elaborar un plan de desarrollo urbano metropolitano, donde podamos tener las mismas condiciones que tenemos en la ciudad de Mérida, podamos tenerlas en los otros municipios, porque así como luego hay muy buenos desarrollos en la ciudad de Mérida, luego el mismo desarrollador se va a otro municipio y las cosas son diferentes. El presidente nacional de Canadevi, Gonzalo Méndez Dávalos, indicó que debido a la cancelación de los subsidios, unos 100,000 trabajadores que ganan de 1 a 2.8 unidades de medida no podrán comprar su casa. Habrá entonces 96,000 familias que no encuentren cabalmente la forma de hacerse de una vivienda. Afortunadamente, como lo digo, desde el Infonavit se está construyendo una alternativa virtuosa. El secretario general del Infonavit, Rogerio Castro Vázquez, dijo que para ofrecer la solución, se buscará incrementar los montos de los créditos a esos trabajadores para que se pueda compensar la falta de subsidio.
En la toma de compromiso del Consejo Directivo de la Canadevi, Vila Dosal entregó un reconocimiento a Carlos Enrique Semerena Laviada y Carlos Medina Rodríguez, al primero por 50 años de trabajo en la industria inmobiliaria y al segundo por su sobresaliente labor como presidente nacional de la Cámara, encargo que recién culminó. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Más equipamiento para planteles de educación media superior. Una mezcla de recursos federales y estatales benefician a miles de estudiantes de bachillerato. Directivos de 218 escuelas en diversos puntos de la entidad y que en conjunto tienen a más de 7,000 jóvenes, recibieron material didáctico y de oficina a través del Fondo para fortalecer la autonomía de gestión en planteles de educación media superior, lo que permitirá mejorar la instrucción académica en Yucatán. La directora de Educación Media Superior, Linda Basto Ávila, junto con la directora general de Educación Básica, Carlota Estorey Montalvo, entregó los apoyos a los colegios de bachilleres, de estudios científicos y tecnológicos y Nacional Educación Profesional Técnica, así como a 4 preparatorias estatales y 165 telebachilleratos comunitarios. En su mensaje, Basto Ávila precisó que el monto total asignado por el fondo fue superior a los 7,376,000 pesos, cifra que facilitó la adquisición de proyectores de alta definición, discos duros, pantallas, bocinas y material de oficina, entre otros. Y de eso se trata, de que los alumnos se queden con herramientas para hacer frente a todas las oportunidades y también a las problemáticas que la vida misma les va a ir presentando. Teleyucatán te informa. ¿Y qué le parece si nos acompaña a la primera pausa? De regreso de inmediato, con más información. Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Dondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres, porque donde hay familia, hay Dondé. Cuidado con el sol. La radiación solar es más fuerte en esta temporada y puede causar insolación. A largo plazo, causa manchas y envejecimiento prematuro de la piel y es factor de cáncer. Ponte ropa holgada de manga larga, revisa el índice UV, evita las horas de más calor y cuida a los niños y adultos mayores. No olvides el bloqueador solar. El calor es vida, siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México. Porque tú eres lo más importante, Teleyucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Teleyucatán va contigo. Estamos de regreso con más información y le platico que Yucatán cuenta con grandes atractivos y es debido a esto que se encuentra entre los 10 estados del país con mayor oferta de vivienda. Y existe una oferta de más de 18,000 inmuebles en Yucatán, 70% en venta y 30% en renta. Entre los municipios con mayor oferta en la entidad, destacó Mérida, Concal, Progreso, Temozón. En esta zona se pueden comprar casas desde 150 metros cuadrados en un promedio de 2.5 millones de pesos. Alejandra Padilla, gerente de desarrollo de negocios, dijo que uno de los atractivos de la entidad, además de la seguridad, es que el metro cuadrado es hasta 50% menos costoso comparado con otros estados. Y estás hablando de que una casa de 3 recámaras de 220 metros, obviamente el metro cuadrado disminuye. Por ejemplo, en la Ciudad de México, una casa en venta de 3 recámaras está en 29,500 el metro cuadrado. Debido al boom inmobiliario que existe en Yucatán, el próximo sábado 18 se llevará a cabo el lanzamiento del programa Guía de Primeros Compradores de Hogar, en la que se ofrecerá una charla sobre los aspectos que se deben considerar antes de adquirir una casa, así como la asesoría de agentes inmobiliarios certificados y una expo sobre la oferta de vivienda en la entidad. Los impuestos que tienes que pagar, los montos a la mejor o los créditos hipotecarios a los cuales puedes aspirar, todas estas cuestiones de impuestos, el pago del
de la escrituración, en fin. Entonces la idea es llevar de la mano al cliente final, a aquella persona que está buscando comprar una vivienda, y explicarles cuáles son los pasos que tiene que seguir para poder hacer su sueño realidad. El evento es abierto al público y gratuito. Solo se requiere un registro previo en línea. Con imágenes de Juan Velázquez, el reporte es de Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Más de 20 libros, diversas publicaciones forman parte del legado literario de la maestra Manuela Pavía, una mujer apasionada por la educación y también por las letras. En 1928, en Humán, nació una niña que se convertiría en una de las maestras y literatas más reconocidas de su municipio. Manuela de Jesús Pavía Ná es la cuarta de 7 hermanos. Es apasionada de las letras, la música y la jarana yucateca. Desde pequeña, Manuela leía todo tipo de textos, desde chistes hasta décimas. Le fascinaba la poesía, las novelas, los cuentos y las bombas yucatecas. Talento que desarrolló para describir a una persona, defenderse de una burla o detallar la belleza de un lugar. Cuentos, chistes, todo lo que va para la casa, adivinanzas, todito, y los decíamos en las reuniones y todo eso. Y les gustaba invitarme para que yo diga ya una adivinanza o un chiste o algo. Participaba yo en los días de santos de las compañeras. Egresada de la Escuela Normal Superior Rodolfo Menéndez de la Peña, comenzó a trabajar desde los 16 años. Durante sus 40 años de trayectoria fue maestra en más de 7 escuelas. En ellas enseñó más de lo que correspondía a su plan de estudios, porque la música, danza y literatura fueron esenciales en sus clases. Su primer texto fue la historia de amor de una amiga por la que cobró sus primeros 50 pesos. Por el éxito obtenido y la calidad de su trabajo, no paró de expresar en hoja y papel todo lo que su mente y corazón querían decir. Su talento es nato. Mis maestros de literatura nada más me querían mucho y me llevaban a sus casas a comer para que yo les ayudara a calificar trabajos. Y yo puros días sacaba en literatura. Entonces me dice, por eso me llevaban a sus casas a comer y todo. Yo vivía en un hombre, me traían aquí a que yo fuera para que yo los ayudara. Pero sus textos comenzaron a tener inspiración porque conoció a su amado, Pedro Coronado, y del fruto de su amor nacieron sus 3 hijos. Su legado, 21 libros publicados, un disco con 13 canciones de diversos ritmos y 3 himnos. De sus libros, 3 son de bombas yucatecas. Manuela ganó numerosos reconocimientos por sus variadas obras, uno de ellos por la mejor décima a Campeche. Por último, como agradecimiento a la tierra que la vio nacer, escribió un himno en homenaje a Humán. Manuela es articulista, biógrafa, poeta, compositora y promotora de nuestra identidad. Con imágenes de Alejandro Torres, César Gómez, Teleyucatán te informa. Mérida es una ciudad habitable, competitiva, con servicios públicos de calidad, comprometida con la seguridad pública y más. Es debido a esto que voltean a ver a la ciudad, incluso para eventos internacionales. En Mérida es alta la participación social en la vida pública y se hace con respeto. Por eso es que los diversos sectores contribuyen a vivir en paz. Debido al comportamiento de los yucatecos, el dinamismo y vanguardismo del Estado, Mérida fue elegida como sede de la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz 2019. Para vincular a la sociedad con las acciones de gobierno, la Secretaría de Participación Social diseña mecanismos que mejoran la calidad de vida de los yucatecos. Se trabaja con el sector académico por medio de una mesa interuniversitaria, con las empresas socialmente responsables, colegios de profesionistas y más de 150 organizaciones de la sociedad civil. De esta manera, de manera continua, cada mes o cada 2 meses nos estamos reuniendo con cada uno de los sectores y estamos por un lado afinando las estrategias para que se sumen al plan municipal, como también conociendo sus necesidades para como municipio poderlas fortalecer. En Mérida sus habitantes demandan mayor transparencia, adecuado uso de los recursos públicos y que sean tomados en cuenta en las decisiones para el crecimiento del Estado. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y le comento, la Asociación Scout de México AC celebrará 50 años de llevar a cabo la Semana Scout y lo harán con una serie de actividades que iniciarán precisamente este sábado en el Parque Arqueológico de Xoclán.
Inauguramos temprano a las 8 de la mañana en el Parque Arqueológico de Xochtlán, donde tenemos la aldea Scout. Allá vamos a comenzar la primera semana y vamos a estar teniendo actividades en el Parque Arqueológico de Xochtlán, en el Parque Ecológico del Poniente y en el Paseo Verde. El sábado en la noche los Rovers van a tener su tradicional rally nocturno de autos por toda la ciudad. Y el domingo van a estar trabajando igual en lo que es la ciudad de Mérida, tanto la tropa, los caminantes y la manada. El presidente de la provincia de Yucatán de la Asociación de Scouts de México dijo que llegar a 50 años de Semana Scouts significa medio siglo de un vínculo estrecho entre escultismo y gobierno. Somos ejemplo, Yucatán, de esto que hacemos los cargos públicos, que ahorita vamos a tener más de 7 cargos públicos entre gobernador, alcalde, secretarios, que gustosamente ha sido una cosa que hemos crecido entre gobierno, iniciativa privada y los scouts. Dijo que actualmente son más de 1.800 escultistas que conforman la asociación y la meta es seguir creciendo. Hemos estado creciendo en esos últimos 5 años, teníamos alrededor de 1.200, 1.300 y ahorita somos más de 1.890. En la meta 2020 queremos llegar a más de 2.000 scouts en Yucatán. Agregó que los niños pueden integrarse a la asociación a partir de los 7 años, aprender de una manera lúdica valores, liderazgo, responsabilidad, disciplina y servicio a la comunidad. Tenemos que llegar a los padres de familia que se den cuenta que es la única oportunidad que tienen que sus hijos que se puedan sociabilizar. Ahorita, ¿qué pasa? Todos los muchachos están metidos en sus casas, ya no salen a los parques, ya no juegan, ya no tienen amigos, todo es en internet. Entonces es el único lugar seguro, sano, donde sus muchachos se puede crear y puede crecer y puede tener amigos. Los interesados en formar parte del movimiento escultista pueden consultar las redes sociales de la asociación. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Y este martes le tenemos el pronóstico del tiempo para que esté bien prevenido. Segundo día de la semana y continuará el ingreso de aire cálido y húmedo hacia la región, así como el establecimiento de una vaguada en el occidente de la península de Yucatán. Dicha situación mantendrá la probabilidad para lloviznas e intervalos de chubascos en el centro, sur, noreste del estado. Las temperaturas serán muy calurosas en el transcurso del día y cálidas en la noche, con vientos del este-sureste de 15 a 30 km por hora y rachas mayores a 40 km por hora en zonas de costa. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 40 grados, mientras que la mínima será de 25 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 37 grados, mientras que la mínima estará entre los 24 grados. Para Tecash esperan temperaturas máximas de 37 grados, mientras que la mínima será de 23 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 35 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para el Puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 38 grados, mientras que la mínima estará entre los 25. Y para Río Lagartos contaremos con una máxima de 31 grados y una mínima de 25 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Nos vamos a una pausa comercial, no se despegue, aún tenemos más información. Me gusta. No me gusta. Me importa. No estoy de acuerdo. Me enoja. Me inspira. México es plural y las personas tenemos diferentes opiniones, pero hay algo que nos une. Queremos que nos vaya bien. Porque en la democracia contamos todas. Contamos todos. INE. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Tele Yucatán.
Y estamos de regreso y por supuesto que continuamos con más información. En los últimos meses se ha observado un importante desarrollo económico aquí en Yucatán. De manera precisa, las inversiones que se han dado a través de diversos sectores en nuevos proyectos de gran alcance y alto impacto para nuestro estado. Los inversionistas locales, nacionales y extranjeros confían en Yucatán, por eso apuestan a la instalación de proyectos millonarios con beneficio social, como el Parque Eólico Chilam. En el primer trimestre de 2019, Yucatán fue la segunda entidad del país con mayor crecimiento económico. Se estima que la entidad se invertirá 90,000 millones de pesos solo en la instalación de parques de producción de energía eólica y solar. La energía eléctrica aquí ocupamos el lamentable segundo lugar en costo, en precio. Solamente en Baja California es más cara la energía eléctrica que en Yucatán. Y estos proyectos deben de incidir no solamente en una mayor capacidad para suministrar energía a la industria, al comercio y a los servicios, sino también debe de incidir en una reducción de los costos en el mediano plazo. A pesar de las condiciones económicas que enfrenta el país, en los primeros 3 meses del año, Yucatán creció 105% en empleos generados, con 4,772 en comparación con el mismo periodo del año pasado. Es el segundo estado con menor tasa de desempleo, con 1.7%. Además, se incrementó 20% el presupuesto en seguridad a beneficio de los ciudadanos y certeza a los inversionistas. Con imágenes de Alejandro Torres, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y bien, las empresas del sector de servicios registrarán ventas por 47,000 millones de pesos por el festejo del Día de la Madre, cifra que representará el incremento de 3.5% en comparación con la misma fecha, pero del año pasado. El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López Campos, dijo que la variación representa el aumento de 1.600 millones de pesos entre los dos periodos. Expuso que la derrama económica de 2019 se compara favorablemente con la obtenida en el mismo festejo de 2018, cuando ascendió a 45,400 millones de pesos. Y Yucatán es pionero en muchos temas. En la agenda legislativa se están analizando importantes medidas para incrementar los servicios de salud a beneficio de los yucatecos. Para crear conciencia entre la sociedad en torno al lupus y la fibromialgia, el Congreso local iluminó de morado su fachada en conmemoración de las efemérides de esos padecimientos, que serán el 10 y 12 próximos respectivamente. En el evento se anunciaron las iniciativas legislativas a favor de los pacientes que sufren esas enfermedades. Yucatán es pionero en el trabajo legislativo para que ambas enfermedades sean incluidas en el catálogo universal de los servicios de salud y tengan cobertura del Seguro Popular. En el Congreso local se impulsa que las comisiones de salud de otras legislaturas se sumen a la solicitud de la Federación de incluir al lupus y fibromialgia en el catálogo. Estos días he tenido la oportunidad de platicar con diputados que integran comisiones de salud en otros congresos, en otros estados, y les he compartido este tema que pues prácticamente se está impulsando desde Yucatán para efectos de que en esos estados también soliciten a la Federación, y cuando se actualice el catálogo universal de servicios en salud en el 2020, porque cada 2 años se actualiza, ya podamos ver cristalizado pues este apoyo justo para las personas que padecen estas enfermedades. El presidente de la mesa directiva, Enrique Castillo Ruz, dijo que los diputados de la actual legislatura se sumaron para crear conciencia de que el lupus y la fibromialgia son enfermedades de alto impacto, fuerte gasto y son catastróficas para los pacientes. Con imágenes de Joaquín Martínez, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y bien, hablando del lupus, esta no es una enfermedad mortal universal. De hecho, con un seguimiento cercano y un tratamiento adecuado, más del 90% de los enfermos tienen expectativas de vida normal. En Yucatán, 8 de cada 10 personas tienen enfermedad reumática, entre ellas artritis reumatoide, que ocupa el primer lugar, seguida por lupus y fibromialgia. El lupus es una enfermedad autoinmune donde nuestras mismas defensas se atacan entre ellas. Los órganos favoritos del lupus es el corazón, riñones y pulmones.
La Asociación Lupus ERI quiere hacer visible esta enfermedad como la fibromialgia, a fin de que la sociedad las conozca y se realice su diagnóstico a tiempo, para que los pacientes tengan mejor calidad de vida y en el caso del lupus eviten la muerte. No hay edad, en la asociación tenemos niñas con artritis, tenemos niñas con lupus y tenemos hombres, o sea que no hay género. En cuanto a la fibromialgia, el principal factor de riesgo es el estrés. El estrés, ya sea en laboral, en la casa, monetariamente. Entonces, una persona que está viviendo un estrés muy traumante, si no lo supera, puede llegar a una fibromialgia. Es dolor general en todo el cuerpo, se representa también con mucho dolor de cabeza y en lo que es la fatiga. Para difundir las enfermedades conocidas como invisibles, el 12 próximo a las 8:30 horas se realizará una caminata que saldrá del Monumento Justo Sierra hacia el Monumento a la Bandera. Los fondos que se recauden se destinarán al apoyo de pacientes con enfermedades reumáticas. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán, te informa. Nos damos una pausa. Enseguida regresamos. El mar es fuente de vida y de riqueza inagotable. Por eso, la Secretaría de Marina previene, protege y controla para que estén libres de contaminación los mares mexicanos. México cuenta con más de 11,000 kilómetros de costas. Por todo lo que nos da los mexicanos, damos todo. Juntos con el pueblo de México, contribuimos al cuidado del medio ambiente marino. Para servir a México, para servirte a ti, Secretaría de Marina. Gobierno de México. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Teleyucatán. Teleyucatán también es noticia. Los acontecimientos diarios generados en nuestro estado, presentados de una manera oportuna y veraz por Libden Ojeda en Teleyucatán te informa, edición vespertina, lunes a viernes, 3 de la tarde, solo por Teleyucatán. De regreso y continuando con más información, ahí la Orquesta Sinfónica de Yucatán, a través de la música, precisamente, pues revivirá momentos del séptimo arte que han cautivado a generaciones. Estos son los detalles de los próximos espacios y conciertos que pondrán en marcha. La Orquesta Sinfónica de Yucatán dedicará 2 fechas, el 8 y 9 próximos, a las bandas sonoras de epopeyas cinematográficas como Superman, Jurassic Park, Harry Potter, Star Wars, La Amenaza Fantasma, Batman y por primera vez, Piratas del Caribe y Volver al Futuro. El director de la OSI, Juan Carlos Lomónaco, dijo que la idea de presentar este concierto especial en el Club Campestre es para captar más espectadores y amantes del séptimo arte, principalmente de sus películas favoritas. Se ha vuelto un género exitosísimo en todo el mundo, por cierto. Se ha vuelto ya una fórmula que utilizan todas las orquestas del mundo con muchísimo éxito. Nosotros haremos películas famosísimas que no vale la pena ni mencionar, las conocen ustedes perfectamente. Lo que sí vale la pena mencionar es que, por supuesto, el compositor más importante que vamos a interpretar es John Williams, pero también hay otros grandes compositores de bandas sonoras actualmente, como Alan Silvestri, que es un gran compositor, y otros muchos más que vamos a incluir en este programa. Este evento será un espectáculo único, pues será posible gracias al esfuerzo de técnicos para que el concierto tenga un gran atractivo visual y musical para los asistentes. Tocábamos mucho La Guerra de las Galaxias, pero la primera película. Ahora ya estamos empezando a incluir otras de las películas, y esto ha sido gracias a que poco a poco parte de la construcción de la orquesta es la biblioteca y el acervo. Ya tenemos más material y hemos podido adquirir
este material. No hay una razón en particular por estas películas, sino sencillamente tener una cartera de posibilidades cada vez más amplia en este sentido. Los conciertos con motivo de las bandas sonoras que se proyectarán para el miércoles y jueves próximo iniciarán a las 21 horas. Con imágenes de Luis Medina, Irving Hill, Teleyucatán te informa. Prepárese porque ya se acerca la 11ª edición de la Noche Blanca. Más de 800 artistas bajarán del escenario para estar cerca del espectador en la 11ª edición de la Noche Blanca Arte a Tope, a realizarse el 18 próximo. El eje central de esta edición será la danza como expresión universal en todas las culturas. Serán 188 actividades en 88 sedes diversas, principalmente en calles del centro histórico. Habrá cerca de 7 espectáculos relacionados con las danzas. Estamos hablando, por ejemplo, de 2 coreógrafos de Estonia que son finalistas de los campeonatos mundiales de danza urbana. Uno se llama Josep Soch y la otra, su pareja, se llama Alessandra Sisinova. Tendremos música bailada, de flamenco, de mambo, de salsa, de kizomba, en fin, habrá mucho baile en la siguiente Noche Blanca. La Noche Blanca impulsa el arte del Centro Histórico de Mérida, el segundo más grande de México. Con sus 10 ediciones anteriores, la Noche Blanca mejoró el concepto de las galerías de arte, impulsó la creación de centros culturales y acercó a los meridanos a la oferta cultural que ofrece la ciudad. El Palacio de la Música y los teatros Daniel Ayala Pérez, José Peón Contreras y Felipe Carrillo Puerto se suman a las sedes en esta edición. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Bueno, ya hace algunos meses tuvo la oportunidad de participar en una muestra muy interesante del legado de Leonardo da Vinci, un inventor, artista y creador que aportó a muchos temas. Una institución educativa precisamente da a conocer su trabajo a través de una exposición sumamente interesante. Una réplica certificada de la Mona Lisa, catalogada como la obra pictórica más famosa del mundo, así como réplicas a escala de los inventos de Leonardo da Vinci, conforman la exhibición 500 años de Leonardo. Podemos ver réplicas exactas, por ejemplo, el retrato muy famoso de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa. Vamos a encontrar reproducciones a escala de los inventos que realizó. Una carta original certificada de la carta de presentación de Leonardo da Vinci. Estamos exponiendo esto y sobre todo un audio en la que explica la vida de Leonardo da Vinci. Entre las réplicas de los inventos exhibidos que forman parte de colecciones privadas de yucatecos, comentó: el primer tanque de guerra, el submarino, estamos hablando del helicóptero, del martillo de levas también. La exposición se lleva a cabo en un colegio particular, en el cual durante todo el mes de mayo, los alumnos llevarán a cabo diversas actividades para conmemorar la muerte del inventor italiano. Estamos celebrando a uno de los grandes genios, no solamente en cuanto a las áreas de anatomía, matemáticas, arte, filosofía. Estamos celebrando pues 500 años de la muerte de un grande de la historia. Y creo que es importante conocer la vida de Leonardo da Vinci. El docente dijo que esta exposición bilingüe podría llevarse a otras escuelas con el fin de que las nuevas generaciones conozcan la vida del genio italiano. Porque aportó para las matemáticas, para la anatomía, para la botánica, para la filosofía. Sin este pensamiento de ese hombre, creo que la ciencia no hubiese avanzado tanto. Con imágenes de Juan Velázquez, el reporte es de Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Ponga mucha atención porque muchos mexicanos y por supuesto yucatecos han sido víctimas de fraudes electrónicos financieros. Aquí le damos consejos para prevenir este tipo de delitos. Aunque los préstamos bancarios no se deben autorizar vía electrónica, es posible. Por eso, en algunos casos, los usuarios son víctimas de fraudes financieros que a su vez genera angustia, preocupación y en muchas ocasiones más deudas. Realmente un banco te puede preautorizar, un banco te puede preaprobar, te puede invitar a que acudas a las oficinas a hacer los trámites,
pero que te llegue una información, una notificación donde se mencione que ya está autorizado el crédito, no debería ser, no es correcto. Los usuarios más afectados en México son los que realizan operaciones de comercio electrónico. El problema surge por ambas partes. Primero, porque los usuarios prefieren las instituciones financieras que aprueban créditos con facilidad. Y en contraste, los empleados del banco quienes se saltan algunos pasos de seguridad para aprobar créditos sin tanto trámite. Cuando muchas veces una persona acude a un banco y se le piden claves de acceso, se le piden registrar ciertos candados, muchas veces a la gente le incomoda, le molesta tantos candados, tantas claves, tanta firma. Todo esto, créame que es por su seguridad. No hay otra razón que no sea por su seguridad del propio cliente. Los usuarios pueden prevenir esta situación de forma sencilla. Si vas a un cajero automático, debes entrar solo, no puedes compartir tu NIP. La clave de acceso para la banca electrónica no la debes compartir tampoco con nadie. No se de cuenta. Primero, si los quieres conservar, adelante, consérvalos. Pero consérvalos en un lugar muy seguro, que no tenga acceso a nadie más. En un supuesto de los casos en que los quieras desechar, habría que desecharlos, pero bien, de una manera que no se pueda conservar ningún tipo de datos impresos. Si usted es víctima de un fraude financiero por Internet, lo primero que debe hacer es acudir a su banco para que lo comuniquen a un 01800 y levante su aclaración. Lo segundo, en caso de no dar respuesta, es levantar una denuncia ante el Ministerio Público y la Conducef. Lo tercero es notificarle la situación a sus otros bancos en caso de tenerlos para que protejan su cuenta. Si hay elementos a su favor, la resolución puede tardar unos cuantos días o varios meses. También es recomendable que active las notificaciones a su celular de cualquier movimiento que realice con su tarjeta o banca por Internet. En algunos bancos tienen la opción de determinar el monto máximo que puede retirar de un cajero o comprar en algún sitio. Es necesario que usted modifique sus contraseñas con frecuencia y que éstas no sean sencillas, pero sí fáciles de recordar. No elija instituciones financieras que otorguen dinero con facilidad y consulte la página de la Comisión Nacional Bancaria para conocer cuáles empresas tienen buena calificación de los usuarios. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Le recordamos el número del estudio 940-7600 para que se comunique con nosotros. Pausa comercial, no se despegue. Ya volvemos con más en Teleyucatán te informa. Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Dondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres. Porque donde hay familia, hay Dondé. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sus criterios y sentencias, está protegiendo a las niñas y niños que vivimos en México. Tenemos derecho a ser registrados y a tener una nacionalidad. Tenemos derecho a una buena salud y a recibir servicio médico cuando lo necesitemos. Tenemos derecho a que nuestros compañeros nos respeten. No debemos ser discriminados por ningún motivo. No dejes que nadie te maltrate ni se burle de ti. Suprema Corte, el poder de la justicia. En la tiendita de Don Pisco venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Piscolín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Teleyucatán. De regreso y continuando con más información, sin mayores percances, volcó un tráiler en el tramo Mérida-Valladolid, un tráiler con 35 litros de combustible. Un tráiler de doble remolque cargado con 35,000 litros de gasolina se volcó en el kilómetro 26 de la carretera federal Mérida-Valladolid, en el tramo Ticopó-Sellé. En el percance no se registraron lesionados. Al parecer, se rompió el seguro del gancho que sujetaba el primer remolque, que se zafó junto con el segundo carro tanque. Bomberos especializados vertieron agua ligera, especie de retardante para evitar que el depósito se incendiara, porque transportaba miles de litros de combustible. El personal de la empresa trasegó los miles de litros de gasolina para rescatar la pesada unidad con ayuda de grúas especiales. Elementos de la Policía Federal realizaron el peritaje que entregaron a la empresa aseguradora del remolque.
Con imágenes de Joaquín Martínez, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Con esta información nosotros nos despedimos. Agradecemos a todas aquellas personas que se ponen en contacto con nosotros a través de diversos medios, caso específico, redes sociales. Saludo a Adriana Vargas desde Espita, Yucatán, a Manuel Martín, que nos desea las buenas noches, y por supuesto a la señora Marielena Uc, que manda saludos desde Pedregales de Tanú. Mañana la cita puntual a las 8 de la noche. Siempre tenemos mucha información que compartir con usted. Como siempre, un gusto estar en esta mesa de información con mi amiga y compañera Lenny Magallanes. Buenas noches. Carlos, buenas noches. Nos vemos mañana y por supuesto ustedes lo dejamos con toda la información deportiva con nuestros expertos, Mario Peniche y Antonio Lizama. Nosotros nos vemos mañana en punto de las 8 de la noche, porque las noticias no se detienen. Que descansen. Mujer, a ti que me escuchas, no te venzas. Mujer, porque eres fuente de vida, cuídate. Mujer, valórate, explórate, quiérete. Unos minutos se convierten en años de vida. Mujer, no nos dejes. El mundo es nuestro. Acude a cualquier centro de salud. Tu vida nos importa. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones. CTM. Sindicato de Vanguardia. La temporada de béisbol ya inició. En Teleyucatán estamos de estreno. Entrevistas, resúmenes y todo lo que quieres saber de los Leones de Yucatán y de la Liga Mexicana de Béisbol en una emisión semanal. Garra Melenuda, el programa de béisbol de Teleyucatán. ¡Saca el león que llevas dentro! ¡Saca la garra! La Comisión Nacional de Vivienda no pide dinero por ningún trámite. Quien cobre para que accedas a una vivienda está cometiendo un delito. Si eres víctima de falsos gestores, alerta a familiares y amigos. Reporta de inmediato al 01800-288-0436. Tu denuncia es anónima. Hay gente que piensa que las cosas van a seguir igual, pero vamos en serio contra la corrupción. La SEDATU, a través de la CONAVI, contribuye con apoyos para vivienda adecuada directamente a las familias mexicanas. No te dejes engañar. SEDATU. Gobierno de México. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos desde el estudio A de Teleyucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes. Teleyucatán te informa en su emisión nocturna. Hoy vamos a estar hablando con todos ustedes de Jocan Priego. Sí, este jovencito de 7 años que va a representar a México el próximo 25 de junio dentro del Mundial de Fitness Atlético Infantil que se va a estar realizando en Grecia, conjuntamente con Jocan, María Teresa Tobilla, serán 2 de los yucatecos que van a estar representando al país en este gran evento mundial. Tendremos todos los detalles. Además, en la información de las artes marciales se anuncia un seminario de defensa personal el próximo 18 de mayo. También les estaremos platicando el reporte diario de la Universidad Nacional Yucatán 2019. Hoy, en el 6º día de actividades, se consigue medalla de bronce en la disciplina de esgrima para Yucatán y se realiza la final del softball en las instalaciones del Club Campestre, donde la Universidad de Sonora vence 1-0 a su similar de Sinaloa. Tendremos el reporte completo. Y en una historia de vida, 31 años ya de estar fomentando como directivo el fútbol profesional en el estado. Se trata de Jorge Arana Palma, el primer presidente de los Venados en el lejano 1988 en la segunda división, cuando compró al equipo de la Patzingán. Hoy forma parte de la directiva de Deportiva Venados, que por cierto está en la liguilla de la tercera división. Vamos a recordar pasajes de su vida promoviendo el fútbol profesional en el estado. De esto y mucho más estaremos hablando esta noche, y como siempre el gusto de compartir micrófonos con mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos.
Correcto, Mario, muchas gracias y es muy buenas noches allá en casita, gracias por seguirnos. Oye, también ya los Leones de Yucatán empezaron ya su partido contra los Tecolotes de los Dos Laredos, allá en el Parque de la Serpiente Emplumada, que estarán martes, miércoles y jueves, y a partir del fin de semana estarán también aquí los acereros visitando al conjunto felino, que está urgido de ganar serie alguna, necesita ya ganar series el conjunto de casa. Pero bueno, vamos a ver cómo les va a los melenudos. Ya les estaremos dando la información en los próximos días. Rapidito les comento nuestras vías de comunicación, el teléfono 940-7600, nuestras redes sociales, en Twitter en @DeportesTeleYuc y en Facebook en Deportes Teleyucatán, para que puedan estar en contacto con nosotros. Correcto, Tony. Pues sí, los Leones, un total de 9 series las que han afrontado en esta temporada 2019 de la Liga Mexicana. Únicamente 2 han ganado, han perdido 7, las 2 que han ganado coincidentemente contra el equipo Los Bravos de León. Así que pues ahora tienen la oportunidad de tomar venganza deportivamente, ya que cuando estuvieron jugando en la casa de los Tecolotes se perdió, y ahora el equipo de los Dos Laredos visitando, como bien apuntas, martes, miércoles y jueves a los Leones de Yucatán en el Parque Kukulcán. Vamos a la primera nota y se trata del fitness atlético infantil. El yucateco Johan Priego Tzip, bueno, pues se reportó listo después de haber ganado su boleto en el certamen nacional para representar a México el 25 de junio en Grecia. Aquí está el reporte completo. Tras haber obtenido su boleto en el campeonato nacional, Johan Priego Tzip se prepara para representar a México en el Mundial de Fitness Atlético Infantil, que tendrá lugar en Grecia el 25 de junio próximo. Esta medalla la gané en México, gané el primer lugar absoluto y pues me voy a Grecia y gané pues esforzándome, entrenando. Johan Priego, al igual que la yucateca María Teresa Tobilla, formarán parte de la delegación de 6 atletas que asistirán a representar a México en el Campeonato Mundial, algo que, según comentó la secretaria de la Asociación Yucateca, Evangelina Quimé, representa un gran avance después de que el año anterior Verónica Abreu fue la primera en asistir al certamen mundial y ubicarse en el lugar número 12. En esta ocasión van 2 atletas yucatecos, tanto Johan como María Teresa. La verdad, como asociación nos sentimos muy orgullosos de que se haya logrado que 2 atletas yucatecos estén presentes en Grecia. Comentaba hace un momento que la delegación de la selección mexicana están conformadas por 6 personas, 2 de Michoacán, 2 de Durango y 2 de Yucatán. A sus 7 años, Johan Priego lleva 2 años practicando este deporte, mismo que le ha sido de gran ayuda en su formación personal, y en la cual, pese a su corta edad, ha sumado varios trofeos y medallas. Bueno, y en las artes marciales, el próximo sábado 18, allá en la Unidad Deportiva de Francisco de Montejo, se va a realizar un seminario de defensa personal. Buscando concientizar a la gente en la práctica de la defensa personal, el próximo sábado 18 de mayo, en el auditorio de la Unidad Deportiva de Francisco de Montejo, se realizará el primer seminario de Krav Maga, informó este martes en conferencia de prensa la entrenadora Zaira Mena Aguilar, organizadora del evento. El evento nace de la inquietud, ¿sí?, de lo que vivimos hoy en día con la delincuencia, los feminicidios, los secuestros, toda esta situación por la que está pasando ahorita el país. Este seminario, que se realiza en coordinación con la Subdirección de Deportes del Ayuntamiento de Mérida, tendrá como principal sinodal al israelí Amit Porat, instructor de defensa personal, civil y militar. El seminario es muy dinámico, ¿sí? Vamos a ver desde salidas de jalones, ahorcamientos, ataques con cuchillo, ataques con algún arma, cualquier arma punzocortante, algún tipo de ataque con algún bate, palo, todo ese tipo de situaciones, ahorcamientos en trabajo tal vez un poco en piso, todo lo que actualmente todo lo que ahorita se está dando. Zaira Mena Aguilar manifestó que el seminario lo pueden tomar niños desde los 13 años de edad hasta adultos con más de 50 y comenzará en punto de las 11 de la mañana.
Y continuando con más información, pero ahora de la universidad, ya el 6º día de competencias de esta justa nacional que se realiza en nuestra ciudad. Y bueno, en el esgrima, Yucatán obtuvo la medalla de bronce en la modalidad por equipos y también se realizó la final del softball en su rama femenil y en donde Sonora resultó el equipo monarca. El esgrima otorgó para Yucatán una medalla de bronce, así como un 4º lugar en el 6º día de competencias de la Universidad Nacional que se realiza en esta ciudad. En el esgrima, que tiene como sede el Poliforum Sabna, Yucatán alcanzó el metal de bronce en la modalidad por equipos, en el sable femenil. En cuanto a la modalidad de florete varonil, también por equipos, Yucatán se conformó con el 4º sitio, al igual que en la modalidad de espada. En cuanto a las competencias del softball, las potras del Instituto Tecnológico de Sonora le ganaron 1-0 a las Águilas de la Universidad Autónoma de Sinaloa para colgarse la medalla de oro en esta disciplina en su rama femenil, en un partido disputado en el campo del Club Campestre. Antes, en el juego por la medalla de bronce, Chihuahua derrotó también 1-0 a las Tigrillas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Al término del partido, platicamos con Miguel Antonio Ayón, manager del equipo campeón de Sonora. La verdad, pensaba que iba a haber un poquito más de contactos, pero tremendos pitchers, en verdad que se fajaron las plebes. No, tremendo campo, un campo muy bonito. La ciudad de Mérida, pues yo creo que no tengo palabras para describir, es una ciudad muy bonita, muy tranquila, nos las pasamos muy bien. Vámonos a la actividad del fútbol, una historia de vida, una pasión de 31 años de estar fomentando el deporte del fútbol en nuestro estado. Se trata de Jorge Arana Palma, este personaje que en 1988 compró al equipo de la Apatzingán para traerlo y jugar aquí en Yucatán la segunda división. 31 años después sigue inmiscuido en el balompié de paga, siendo parte de la directiva de Deportiva Venados en la tercera división. Aquí está la historia completa. A 31 años de distancia de haber comprado junto con Alfredo Preve a los Alacranes de la Apatzingán y convertir esta oncena en los Venados de Yucatán en la segunda división profesional, Jorge Arana Palma sigue fomentando el balompié de paga en el estado, administrando junto con David Lago Ancona a Deportiva Venados en la tercera división. Pero ¿por qué en 1988 decidió comprar una franquicia del circuito de ascenso y traerla a jugar a Yucatán? ¿Por qué escogió el nombre de Venados para identificar a este equipo? El licenciado en Administración de Empresas nos platica. Tierra del Faisán y el Venado. Me quedo con los Venados. ¿Recuerda ese inicio de 1988? Definitivo. Y los colores verde, blanco y amarillo. Mario Pichojos Pérez fue el primer técnico en dirigir a los Venados en una temporada larga que, a pesar de un inicio incierto en lo deportivo y económico, la franquicia permaneció en Yucatán al comprarla a mitad del torneo la familia Brand y se logró disputar ante el Potros Neza la final del ascenso. Torneo largo, no había torneo invierno-verano y cuando ya supimos que clasificamos y nos íbamos a la final contra Potros Neza. Jorge Arana, antes de ser presidente de los Venados, fue directivo de los Tiburones de Progreso y Zapateros de Ticul en la tercera división. Ya estamos ya habíamos estado en Tiburones de Progreso, hicimos un buen papel también. Luego nos fuimos a Zapateros de Ticul. Siempre, pues a Dios gracias, hemos hecho un papel de referencia a nivel nacional con todos los que han participado con nosotros, desde jugadores, desde el utilero, desde todos los que han puesto de su parte. Y llegó un momento que se satura uno de los objetivos, se presentó la oportunidad en la Federación Mexicana y se adquiere la franquicia de la Apatzingán. Es cuando se adquiere la franquicia, vienen todos y al final, pues únicamente se quedaron, creo que 10 no quisieron quedarse y empezamos a luchar contra el tiempo. Pero al final, cuando se quiere trabajar y hay gente
que pone de su parte, todo se puede. Hoy, a 31 años de distancia, el nombre de Venados y los colores verde, blanco y amarillo siguen siendo distintivos del fútbol profesional yucateco, algo que para el directivo de Deportiva Venados lo llena de orgullo. Y me siento contento de que el nombre de Venados subsista y los colores también. Y lo principal, que tengamos fútbol protagónico en el estado de Yucatán. Mi estimado Tony, ya nos vamos, momento de despedirnos. Así es, nos vamos. Ya gracias por estar con nosotros, toda la información deportiva. Nos vemos mañana, si Dios quiere, con más información. Muchas gracias, páselo bonito, hasta mañana. ¿Sufres de enfermedades que no tienen tratamiento médico? ¿En tu familia habitan enfermedades extrañas? ¿Tienes problemas de drogadicción, alcoholismo, impotencia sexual o frigidez? ¿En tu hogar se rebelan contra